Hola, hola, soy el padre Omar Magaña Mendoza y hoy, segundo viernes de Cuaresma, vamos a compartir una reflexión muy hermosa sobre cuál es el lenguaje de Dios. Primero, segundo viernes de Cuaresma. Alguien podría decir, padre, no es el segundo, sino es el tercero. Pero si tomamos en cuenta, después del miércoles de ceniza, el domingo que sigue, se le conoce como primer domingo de Cuaresma y de allí parte la Cuaresma. Después del miércoles de ceniza, decíamos ya en los videos anteriores, son semana de la ceniza o días de ceniza, como son el jueves, viernes y sábado. Entonces estamos en el segundo viernes de Cuaresma. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál es el idioma que habla Dios? Podríamos decir, es que Jesús hablaba hebreo, porque nació siendo un judío. Jesús entendía el griego o entendía el latín, porque eran las lenguas que se hablaban en su momento. Pero el lenguaje que Dios utiliza para comunicarse con nosotros los seres humanos se llama creación, la naturaleza, y particularmente la naturaleza humana. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en unos minutos más en el pasaje que escucharemos. El lenguaje que utiliza Dios y que su pueblo, que su gente no lo entiende, no lo comprende. Y esto mismo puede pasar en nosotros. A mí particularmente se me dificulta el inglés, se me dificulta aprender esta lengua, pero el lenguaje de Dios todos lo podemos entender, porque Él se comunica con nosotros a través de los demás, de los que nos rodean, de aquellos con los que hemos convivido toda la vida. El lenguaje de Dios es el más fácil de entender, porque está por donde quiera, porque está por todas partes. Solamente es necesario abrir las ventanas de nuestros sentidos, los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, para entender y darnos cuenta que Dios nos está hablando. El pasaje que vamos a escuchar tiene este sentido. El pueblo de Israel no comprendió el lenguaje de Dios y por eso no aceptaron a Jesús. Segunda cosa que quiero que tengas en mente es pensar en una casa, pensar en una construcción. Para hacer un bonito edificio, una bonita casa, necesitamos un buen arquitecto, necesitamos unos buenos albañiles que pongan buenos cimientos, que vayan construyendo buenas bardas, y necesitamos un buen material, varillas, cemento, etc. Ten en mente esto, porque vamos a volver en un momento más sobre este sentido. Somos una obra de Dios, somos creación de Dios. Él es el arquitecto, pero los constructores de esta vida que Él nos ha regalado somos cada uno de nosotros. Podríamos decir, lo que vivimos, lo que está a nuestro entorno, alrededor, nos afecta, y es verdad. Pero eso no nos determina. Nosotros decidimos qué tanto nos daña, qué tanto nos afecta. Nosotros decidimos si aquellas cosas malas que están a nuestro alrededor, vicios, lo que tú quieras, dejamos que destruya este edificio y esta construcción que es de Dios, que eres tú, que soy yo. Vamos al Evangelio. Según San Mateo, en el capítulo 21, verso del 33 en adelante. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trabajadores trataron de la misma manera a aquellos criados. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando lo vieron venir, se dijeron unos a otros,
este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen sus frutos a su tiempo. Entonces Jesús dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor, es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. ¿Qué tal esto que hemos escuchado? Es duro y también muy iluminador. Primero, Dios envía muchos mensajeros a lo largo de la historia de la salvación. Profetas, patriarcas, jueces, reyes, personajes que suscita de la misma comunidad, para que conduzcan al pueblo, para que pastoreen como buenos pastores a su rebaño. Pero el pueblo no entiende. El pueblo es testarudo. Y después de que envió a muchos mensajeros, dice el texto, que envía a su propio hijo. Yo me pregunto, ¿cuánta paciencia tiene Dios? ¿Cuánta paciencia podemos ver en este texto? Es la mejor imagen que podríamos analizar y profundizar sobre la paciencia de Dios. Envió a muchos. Y cada que enviaba a uno, su pueblo lo destruía, terminaba matándole. Y luego envió a su hijo. Y sucede lo mismo. Dios tiene un proyecto, tiene un plan de salvación para nosotros. Pero el ser humano se empeña en destruirlo. El ser humano se empeña en romperlo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere que seamos felices. Y quiere que nuestra vida se realice, que sea tan plena, que lleguemos a ser como dioses, dice la Sagrada Escritura. Que lleguemos a ser santos, como santo es Él. Pero a nosotros los seres humanos nos gusta destruir lo bueno y abrazarnos de lo malo. Esto mismo sucede con el pueblo de Israel. La Cuaresma son estos días para recapacitar, para hacernos conscientes si estoy rompiendo con este plan de Dios. Les decía que pensaran en una casa, en una construcción. Somos esa construcción de Dios que en muchas ocasiones hemos destruido, la hemos dañado, le hemos quitado la pintura o internamente la hemos roto el plan de Dios. Pero Él es paciente y nos sigue dando una oportunidad para volvernos de nuestros vicios, de nuestros problemas, para iniciar una vida nueva. Decíamos que en la Sagrada Escritura estos 40 días son signo de que termina una vida y comienza una nueva vida. Dios quiere una nueva vida, una nueva construcción. Cuando una casa se construye mal, se le ponen malos cimientos y se ve que se va a caer, o se cae o se demuele para construir o reconstruir otra, o se reconstruye simplemente. Nuestra vida la podemos reconstruir. Y la podemos reconstruir porque, ¿sabes una cosa? La piedra angular, dice el Evangelio el día de hoy, es Cristo. Ese es el mejor material que podemos utilizar para reconstruir nuestra vida. Él es el cemento, es la varilla, es la piedra, es el ladrillo que podemos utilizar para reconstruir desde dentro nuestra vida.
Queremos una vida nueva. Quizá nos duele dejar el pecado. Decíamos en el video pasado, nos duele dejar el mal, desprendernos de él. Nos duele dejar nuestros malos pasos en los que andamos en ocasiones. Pero Dios quiere reconstruir nuestra vida. El lenguaje de Dios está por todas partes. Ojalá que lo entendamos. Y quizá Dios se manifieste a través del consejo de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino, del sacerdote, del evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Que no nos pase como a los escribas y fariseos, que no quisieron entender el lenguaje de Dios. Dice la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 6. La letra mata, pero el Espíritu reconstruye. El Espíritu levanta, el Espíritu suscita vida. El Espíritu es vida. La palabra de Dios es vida. A los escribas y fariseos les mató la letra. Interpretaban la Sagrada Escritura, pero no supieron hacerlo, se cegaron. A los católicos nos puede pasar esto, a los sacerdotes nos puede pasar esto, que pensando que estamos dentro de esta estructura, que estamos estudiando teología, que estudiamos Sagradas Escrituras, nos perdamos, nos mate la letra y no nos dé vida, que debería ser lo contrario. La palabra nos tiene que dar vida. Pidamos a Jesús estos días que quedan de Cuaresma, que nos dé esa apertura, que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para poderlo dejar que reconstruya nuestra vida. Si tu vida está pasando malos ratos, malos momentos, pregúntate por qué. Pregúntate qué está pasando y deja que Cristo la reconstruya. Para eso vino. La piedra que desecharon los arquitectos, los constructores, es ahora la piedra angular. No desechemos esta piedra que es Cristo y dejemos que la base sea Él, que sea el cimiento, que hace que nuestra vida se levante, tenga rumbo, tenga sentido y los demás la puedan disfrutar. De todo corazón te doy mi bendición y pido a Dios que esos proyectos y esos propósitos que te has hecho para esta Cuaresma se cumplan. Ojalá que tenga la oportunidad de confesarte, de empezar. Y si has empezado y te has caído estos días, vuélvete a levantar. No olvides que Cristo, cuantas veces cayó, se levantó. Cuantas veces caigamos, hay que levantarnos y comenzar de nuevo hasta que lo logremos. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.